buenas noches, sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco. Hoy es un programa especial, realmente es un programa especial, estamos viviendo momentos especiales y hemos tratado de imaginar un programa servicio al televidente. Le hemos puesto de título, como un título que generaliza este programa, Neuronas versus Pandemia. Nosotros adherimos al criterio de quédense todos en casa. Nosotros no nos quedamos en nuestra casa, ¿saben por qué? Porque la alimentación, los medicamentos, la salud y los medios de comunicación son tareas esenciales. La información y la reflexión sobre esto que está pasando son una de las mejores armas. De hecho, el propio presidente de la Nación convocó a todos los dueños de medios de comunicación social para pedirles que sigamos dando la información más rigurosa, más seria y la mejor reflexión posible, porque esto es parte de ese combate contra esa pandemia del coronavirus. Por eso hacemos el programa y no nos quedamos en casa, y además, por supuesto, como corresponde, hemos tomado todas las medidas de seguridad que están recomendando. Nuestros invitados están sentados a una distancia como manda el protocolo. Tenemos aquí el alcohol en gel y hemos tomado todas las precauciones que hacen falta, pero es imprescindible que sigamos los medios de comunicación con esta tarea. Mire, ¿por qué le hemos puesto neuronas versus pandemia? Porque hay una verdadera asamblea de neuronas en este estudio. Arranco por la dama, por Graciela Fernández Meijide. Graciela es profesora de francés, es una extraordinaria dirigente de los derechos humanos en su momento, política, escritora. De hecho, ahora vamos a conversar también un poco sobre su último libro vinculado a los derechos humanos. Y por supuesto que fue miembro de la CONADEP, senadora, diputada de la Nación. Muchas gracias por venir, Graciela. Es un gusto. Ahí a su lado está sentado Martín Tetaz, que fue el columnista de este programa, pero bueno, ese no es su principal mérito. Él es economista, profesor de la universidad, investigador del Instituto de Integración Latinoamericana, tiene un posgrado, escuchen ustedes porque ya van a ver quiénes son el resto de los invitados, un posgrado en psicología cognitiva y ha trabajado mucho en economía del comportamiento, Bueno, aquí a mi derecha está el señor Facundo Manes, gracias por estar aquí. No es a mi derecha ideológica, es simplemente que está ubicado aquí a la derecha. Y bueno, qué decir de el señor Facundo Manes, neurólogo, neurocientífico, presidente de la Fundación INECO, que conjunto con CITES de San Corseguro han formado un lugar de investigación espectacular. Fue rector de la Universidad Favaloro, es investigador del CONICET, es un especialista en neurobiología de los procesos mentales. Fíjense todo lo que puede aportar ahora. Y además tiene un doctorado, entre otras cosas, en ciencias en la Universidad en Inglaterra, en Cambridge. Bueno, y Santiago Kovadlov, un amigo de la casa, Santiago, que también tiene méritos por donde lo busque, porque uno no sabe cómo definirlo. Es ensayista, sí, es licenciado en filosofía, sí, es poeta, es traductor, es profesor honorario de la Universidad Austral de Madrid, miembro de la Real Academia Española. Bueno, me parece que con eso alcanza para definir esto que le hemos puesto neuronas versus pandemia. Pero déjeme que rápidamente, para que vayamos a escuchar a los que saben, le diga dónde estoy parado desde el punto de vista, yo diría, desde el punto de vista editorial. Mire, en varios lugares de España, la gente sale al balcón y canta con sus vecinos a viva voz, para darse ánimo y para sentirse más unidos en la adversidad. Algunos entonan el himno y otros apelan a resistiré. Este tema yo lo uso de cortina musical en el programa que tengo en Radio Mitre. Es una arenga que nos sugiere los mejores caminos para combatir el peor de los virus, que es el pánico. Les recomiendo que vea esto. Es muy emocionante ver a los españoles en los balcones cantando y exigiéndose a sí mismos resistiré. Sienten el llanto de emoción atrás, ¿no? Quien está filmando. Ahí está, todo el barrio
a determinada hora salen y cantan a los vecinos. Dice, cuando pierdas todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré. Erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Esta pandemia nos está poniendo a prueba, señores. A cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestros países, al planeta en su totalidad. Nos obliga a administrar el miedo para que no se transforme en pánico y que este a su vez no se transforme en parálisis. El miedo controlado sirve para separar lo accesorio de lo fundamental. Y esa es gran parte de nuestra tarea en estos tiempos. Tirar a la basura por un tiempo lo frívolo, lo innecesario y quedarnos desnudos con nuestro propio cuerpo y nuestra propia disciplina y conciencia social. El miedo no es tonto, nos educa para que tiremos por la borda el peso del consumismo extremo y vacío, el individualismo egoísta y esa altanera sensación de que los humanos sabemos todo, que tenemos todo controlado. Parece que todo menos el tema del supermercado. No hay alcohol en gel, ni barbijos, faltan algunos productos en el supermercado, pero el mayor desabastecimiento es de certezas. Eso nos enloquece. No sabemos lo que va a pasar dentro de un rato ni a la vuelta de la esquina. Los religiosos dicen que en realidad nunca tuvimos certezas, que solo teníamos la ilusión de las certezas y que esto que pasa es la demostración de que somos absolutamente vulnerables y frágiles. Hoy parece que todo se derrumba, la economía real y las ventas, los mercados y los bonos, pero hay algo que se consolida y se fortalece, la capacidad de vivir con uno mismo y con la familia. Puertas adentro, conocernos y reconocernos más allá de los mensajes de texto en el celular, mirarnos a la cara, valorar la belleza de lo sencillo, que además es gratis, la sonrisa de nuestros hijos, los ojos de nuestra amada, el amanecer, los silencios, la lectura y la absoluta falta de ansiedades y corridas para llegar tarde a donde nunca pasa nada. Esto cambia las dimensiones, Nos enseña que nadie es tan débil y nadie es tan poderoso. El virus con corona y todo mide 125 nanómetros. 125 nanómetros. Es una unidad de medida que equivale a una 1.000 millonésima parte de un milímetro. 1.000 millonésima parte de un milímetro. Sin embargo, esta insignificancia tiene de rodillas al globo terráqueo entero. Estamos asistiendo a la hecatombe económica más grave desde la Segunda Guerra Mundial y semejante tsunami va a golpear fuerte en esta Argentina que ya viene muy golpeada. No hay mucha certeza, repetimos, pero el sentido común indica que debemos prepararnos para el aumento de la estanflación, la pobreza, la desocupación y la deuda. Ahora lo vamos a conversar con Martín Tetaz, pero hay que combatir en unidad y sin grieta todos los virus. Sobre todo el virus de la soberbia, del que cree saberlo todo, como por un momento fue el ministro Ginés González García, ¿no? No lo cambio ni loco, dijo Alberto, es el que más sabe de salud pública. Puede ser, digo yo, pero no lo sabe todo. Y por eso cometió un par de sincericidios, como decir que no hay ninguna posibilidad de que el virus llegue a la Argentina. Lo decía así. No, hasta ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado, ¿no es cierto? Lo que ha pasado supuestamente, si se confirma lo de Brasil, es un caso que viajó desde la ciudad china donde esto surgió. Bueno, no hay ninguna posibilidad, pero no fue la única gaffe que tuvo el ministro. Después tuvo que confesar que lo sorprendió la velocidad con la que arribó a estas costas. Insisto, no quiero cargar las tintas en las responsabilidades políticas porque ahora tenemos que empujar para el mismo lado, el de la salud y el de la sensatez. Pero tampoco puedo mirar para otro lado y que Ginés se crea que no nos dimos cuenta. Igual que lo que pasó con el viaje de Cristina a Cuba, en plena crisis. Se suspendió la audiencia del juicio oral por la corrupción de la obra pública en Santa Cruz y ella ya se había ido a La Habana la noche anterior a que se suspende el juicio.
¿Es clarividente, Cristina? ¿Ya sabía lo que iba a pasar? ¿Y se tomó el avión antes de que el tribunal lo resolviera? ¿O directamente ya ni le importa lo que decida la justicia? Y bueno, como es su costumbre, hace lo que quiere. Mire, hay otra soberbia que además es violenta y debe ser repudiada por la totalidad de la sociedad. Hablo de este energúmeno llamado Miguel Ángel Paz, que en un santiamén se convirtió en un patotero. Fue capaz de meter 19 golpes en 13 segundos a un correcto vigilador que le estaba exigiendo que respetara las normas. Incluso le fracturó el tabique nasal. ¿Vos me estás amenazando a mí? Yo no te estoy amenazando. ¿Me estás amenazando a mí? No te estoy amenazando. Ok. No te estoy amenazando. No te estoy amenazando. No te estoy amenazando. Ok. No te estoy amenazando. Me amenazas con una multa. Me estás amenazando. Me estás amenazando. Vos no estás cumpliendo el protocolo de salida. Tomátela de acá. Salí de la guardia. Escuchame una cosa. Salí de la ¿Vos guardia. tenés un problema conmigo? Salí de la guardia. Salí de la guardia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. En 13 segundos. Te voy a matar. Te voy a matar, además lo amenaza. Este profesor de educación física tan sacado, primero lo amenazó de muerte, como ¿Querés seguir escuchamos, hablando conmigo? y hoy ¿Querés seguir está haciéndote loco conmigo? con 2 causas judiciales en marcha y cumpliendo la cuarentena en su casa por orden de un juez federal y con una custodia policial en la puerta. Este video que mostró su comportamiento, podemos sacarlo ahora porque si no se escucha el audio. Este video que mostró el comportamiento lo convirtió en un ejemplo a este profesor de todo lo que no debemos hacer nunca, pero mucho menos en momentos como este. Resistir es también ponerle un límite a la estupidez. Resistiré para seguir viviendo, dice la canción. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Nos está poniendo a prueba un enemigo invisible, silencioso y traicionero del que sabemos muy poco. Los científicos y los médicos del mundo, los líderes políticos y nosotros los periodistas, estaremos bajo la lupa para juzgar si estamos a la altura de las circunstancias. Digo, para acelerar la vacuna, por ejemplo, para conducir al país hacia los mejores puertos y congelar ciertos delirios ideológicos y conspirativos, y en nuestro caso para dinamitar todo tipo de fake news, esas noticias falsas que hacen circular tarados o criminales virtuales. Fíjense lo que pasó en China, ¿no? Esto nos tiene que hacer revalorizar a todos la bandera sagrada de la libertad. El foco infeccioso fue Made in China y los dictadores no solamente ocultaron la información, también castigaron los mensajeros. Está claro que donde hay menos libertad hay más muertos, se producen más muertos. China e Irán son 2 ejemplos concretos. Son gobiernos totalitarios que quieren controlar todo y se creen tan poderosos que piensan que lo que no se dice o lo que no se publica no existe. Ese virus también es nefasto. Digo, como el exceso de codicia. Mire, la voracidad por el dinero más fácil y en menor tiempo posible. Muchos laboratorios de países desarrollados trasladaron gran parte de su producción a China para aprovechar esos costos menores. Sueldos bajísimos, sin protección alguna para los trabajadores. Eso es barato, pero al final sale carísimo y es inhumano. Mire, hay excelentes fuentes que están asegurando que en China se produce el 90% de la penicilina y el 60% del paracetamol del mundo y el 13% de los medicamentos que se consumen en Estados Unidos. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, resistiré. Resistiremos todos los virus, cumpliendo las reglas, siendo mejores ciudadanos, seremos mejores personas. Hay que demorar todo lo posible la llegada de los infectados autóctonos para achatar la curva de crecimiento de pacientes y no colapsar el sistema de salud. Los hoteles sindicales, los cuarteles pueden ser utilizados para sumar a los 3.100 establecimientos sanitarios que tenemos
con 165.000 camas en disponibilidad. Mire, nadie es culpable de enfermarse, pero todos somos responsables de cuidarnos para cuidar al prójimo. Hay que desterrar la discriminación hacia los enfermos. En un segundo, todos podemos ser discriminados. Y que nadie se aproveche de esto para vengarse y para pasar alguna vieja factura a otra persona o a un vecino. Las pestes producen un pánico que es más contagioso que el virus y muchas veces saca lo mejor y lo peor de nosotros. Lo dijo el doctor Pedro Kahn en una entrevista. Una epidemia es como un incendio. No sirve el sálvese quien pueda. Por eso debemos esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. Para resistir a todos los virus. Para resistir a la cobardía y los prejuicios discriminadores, a la soberbia, a la violencia revanchista, a la mezquindad y sobre todo a la irresponsabilidad ciudadana. Le doy mi palabra. Y ahora le daré la palabra a los que realmente saben y nos pueden ayudar a reflexionar. Le quiero hacer primero una pregunta personal. El que no quiere no la contesta. ¿Ha cambiado en algo sus hábitos cotidianos? Cada uno de ustedes, ¿ha cambiado en algo sus hábitos cotidianos? Te pregunto, Santiago, a vos primero. Bueno, la impresión es que se ha desarticulado la vida cotidiana como un hecho más o menos previsible. No hay vida cotidiana sin previsibilidad. ¿No es cierto? Si yo te digo, te veo el miércoles que viene, creo que existe eso que se llama el miércoles que viene. Sí. Y de hecho, la experiencia de encontrarnos en ese momento lo probaría. Pero se desarticula la vida cotidiana. Los niveles de previsibilidad bajan. Con el descenso de la previsibilidad, el día se vuelve incierto. Yo sé qué hacer, pero al mismo tiempo no cuento con la sociedad que respalde mis actos. Claro. Estoy aislado. Y en el aislamiento puede haber organización, pero la vida cotidiana es con los demás. Y los demás en este momento son inciertos. Interesantísimo. Facundo, la misma pregunta, pero si le querés dar un carácter general no hay ningún problema, por supuesto. Bueno, primero agradecerte esta posibilidad de comunicar, cada uno de su punto de vista, esta situación. Mandarle la gratitud de todos a los profesionales de la salud, ya, a los auxiliares, a los enfermeros, a los médicos, que son los que están dando todo y van a dar todo en la lucha contra esta pandemia. Todo nuestro reconocimiento a estos héroes y heroínas. Y respondiendo tu pregunta, si no cambia, y un poco voy a condicionar la respuesta de Martín y Graciela, si no cambiamos algo en nuestra vida, estamos haciendo algo mal. Claro. O sea, si alguno no cambió los hábitos, está haciendo algo mal. Todos tenemos que cambiar hábitos para pensar colectivamente como sociedad. Interesantísimo. Ahora vamos a reflexionar sobre todos estos virus de los que hablamos, ¿no es cierto? Que tienen mucho para decir. Bueno, Graciela, primero te agradezco nuevamente y segundo... Sí que cambié. Mira, lo primero que nos pasó apenas entramos acá, Santiago se me vino al humo para darme un pasional beso. Eso lo podemos titular. Era habitual. Es cierto. De nosotros, viejísimos Santiago es amigos. Abrazador, fuerte, afectivo. Viejísimos amigos, de cuando éramos jóvenes. Y yo frenarlo. Cosa que en otro momento hubiera sido un clinch. Claro. Déjame aclarar solamente esto. Después que me frenó, yo le dije, lo que pasa, y el piropo no es tardío, es que sos irresistible. Casi como el coronavirus. Sí. Sí cambié, claro que cambié. Al mismo tiempo, bueno, por lo pronto estoy encerrada en casa, cosa que para mí es como tener hormigas, ya saben dónde. Sí. Y la otra cuestión, tuve que ponerme astuta para que no se me complicaran algunas cuestiones. Por ejemplo, pagarle a una persona que me proveen, que es un pequeño mercadito, y que me trae. Lo que yo no pudiera pagarle con tarjeta. Bueno, le pedí el CBU para hacerle una transferencia. Claro. En la vida se me hubiera ocurrido hacer una transferencia al supermercadito, ¿no? Mercadito. Pero lo voy a hacer. Es decir, empezar a usar todo aquello que la tecnología nos lo permite para suplir. Confieso honestamente que preferiría irme caminando las 2 o 3 cuadras que tengo que irme,
pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y en mi casa está entrando muy poca gente y con todos los cuidados de lavarse las manos, sobre todo con el jabón de lavar la ropa. El viejo jabón blanco, no voy a decir la marca, pero es de los que mejor desinfecta. Lo que mejor resulta, ¿no? Bueno, Martín. Sí, Alfredo, cambio de los grandes hasta los que son pequeños pero duelen más, ¿no? Porque de los grandes... Vos sabés que mi principal actividad son las conferencias que se cancelaron todas con este contexto, así que ya empecé a trabajar para ver cómo transformo eso al entorno de lo digital para poder empezar a dar las conferencias con las empresas de manera digital, de manera virtual. Y por otro lado, mirá qué pavada, ayer a la tardecita, mi mujer, que nos empezamos a poner todos medio paranoicos también, ¿no? Mi mujer dice, ¿vos podés creer que me duele un poco la garganta? Entonces nos aislamos en casa, uno en una punta, otro en la otra. Nos fuimos a dormir, uno en una cama, otro en otra cama, no le di un beso, me levanté, siempre voy a la radio, salgo temprano, le doy un beso, no le di un beso a nadie, no le di un beso a mi mujer, no le di un beso a mis hijos. Después ya la llamé al mediodía, estaba bárbaro, ningún problema, pero también nos empezamos a enroscar, ¿viste? Y entonces, en las cosas de todos los días, con la gente que queremos, digamos, tener que romper una rutina tan agradable y linda como el beso, que no la valoramos todos los días cuando la tenemos, pero cuando falta a veces se nota mucho, ¿no? Santiago, cuando llegaste me hiciste una reflexión que me encantó respecto de cómo estamos todos unidos, entre comillas, con una situación como esta donde tenemos que tomar distancia de los demás. Sí, le decía a Alfredo justamente que esta situación ha generado una posibilidad de atenuar la grieta a través de una solidaridad social evidente. Estamos todos de acuerdo o mayormente de acuerdo acerca de cómo proceder. Pero a la vez ha generado un nuevo estatuto para el prójimo. Nunca fue fácil la relación con el prójimo, pero no cabe duda que ahora el prójimo además se ha convertido en un organismo sospechoso. No es una caracterización loable del prójimo, pero el prójimo es un organismo sospechoso. ¿Por qué? Porque puede contagiarnos, porque él es la posibilidad de que yo contraiga lo que no tengo. Entonces, esa distancia simbólica de 2 metros que entablamos con el otro, que terapéuticamente puede ser útil, simboliza además algo que viene desde antaño, que es la idea de que con el otro muy cerca no se puede estar. Ahora, además, corremos el peligro de significar todos, para nosotros mismos incluso, un riesgo. Cuando yo me miro en el espejo, no sé con quién estoy. Pero te agrego algo, perdóname, Alfredo, le agrego más a lo que decía Santiago recién. Está poniendo de manifiesto la pésima estrategia que es jugar de manera egoísta. Porque cuando, por ejemplo, vos vas y almacenás, te llevas todo el jabón o todo el alcohol en gel que hay en un supermercado, no te das cuenta que si el otro no tiene alcohol en gel, tiene más chance de contagiarte a vos. O sea que en el mejor de los escenarios es donde todo el mundo pueda tener el acceso al alcohol en gel, al jabón. Es decir, ser solidarios acá no es solamente cuidar al otro, es una manera en realidad de cuidarnos a nosotros mismos. Muy bien, claro. Bueno, Facundo, vos también tenés mirada sobre varios de estos temas. ¿Cuál te parece el principal virus, como lo estábamos caracterizando ahora? ¿Cuál es la principal dificultad que tenemos que enfrentar y de qué manera lo deberíamos hacer? Bueno, tenemos que, en épocas como estas, tenemos que mantener la calma, informarnos de lugares serios, por ejemplo, de los ministerios de salud, de lugares confiables, y tenemos que hablar con la verdad. Es momento de hablar con la verdad. Tenemos que vernos como algo colectivo. Para mí esto nos pone a prueba como especie, porque si bien somos seres sociales, y siempre me has escuchado hablar que una de las cosas que más nos da bienestar es el contacto humano con otro, en este momento tenemos que unirnos, pero como decían acá, en forma colectiva, con un propósito común, que también es una característica humana. ¿Qué nos diferencia a los humanos de otras especies? Es la capacidad de enseñar. ¿Qué está pasando? Hay casi como pasaba en la última guerra mundial, un sentido colectivo inmenso. Hay científicos que están un poco cambiando su área de investigación para enfocarse en el coronavirus. Hay información colectiva que comparten los científicos en el mundo. También nos separa de otras especies la inteligencia colectiva, el altruismo para lo que no vemos. Por ejemplo, yo
quizás no estoy en un sector de riesgo por mi edad y por mi estado de salud, pero si yo no me cuido y soy un transmisor del germen, quizás le saco el respirador a alguien que lo necesita. Entonces, me parece que está rescatando esta crisis, que no solo es una crisis de salud pública, que obviamente es una crisis de salud pública, pero es una crisis... sí, pero es una crisis económica, es una crisis de relaciones internacionales entre los países, es una crisis moral, porque surge también lo peor de la especie, que es el egoísmo, la necesidad de sobrevivir. Básicamente lo que hacemos los humanos desde hace miles de años es tratar de sobrevivir, pero saca lo mejor de nosotros y tenemos que enfocarnos en lo mejor, que es el altruismo, la cooperación, educarnos y pensarnos como una nación, en nuestro caso. Coincido con Santiago que es una oportunidad enorme para pensarnos como nación, más allá de las discusiones diarias. Ya vamos a tener épocas para discutir el modelo de país más adelante. Ahora hay que todos juntos empujar, como bien decías vos, tratar de lograr una meseta que no aumente la exponenciabilidad de la infección para que el sistema de salud pueda afrontar esto. Pero claramente, y para terminar esta pregunta, hay una crisis de ansiedad global. Esto me parece a mí que es algo único en la especie, porque en Occidente la última epidemia fue en 1918. En China hubo una epidemia en el 2002, más suave que esta, pero no teníamos esta información, esta globalización que tenemos hoy. Hoy todo el mundo está en un estado de ansiedad, que después si querés hablamos, que yo también creo que hay una crisis de ansiedad global como nunca pasó en la historia de la humanidad, porque estamos todos con un miedo anticipatorio. Y eso hay que calmarlo, porque si no, no podemos hacer lo que debemos hacer. No, decime ahora, ¿y cómo se debe hacer? ¿Cómo combatimos esa ansiedad que no...? Bueno, yo hago mi propio, yo soy un ansioso antes de todo esto. Imagínate ahora. Pero estoy haciendo un ejercicio, estoy haciendo una reflexión permanente, pero ¿qué se podría incorporar como datos para eso? Te agradezco la pregunta porque es muy importante. Yo creo que todo el mundo hoy en la Argentina está ansioso y voy a explicar, si me permitís, la profundidad de por qué estamos ansiosos y de la profundidad biológica, que no podemos escapar a esto. Nosotros, desde hace miles de años, los seres humanos, básicamente lo que hacemos es detectar el peligro y sobrevivir. Sí. Después hacemos otras cosas, pero cuando hay peligro no nos importa nada. Nos importa sobrevivir. Nosotros tenemos 6 emociones básicas, que son, entre otras, el miedo, la sorpresa, la ira, el asco, la tristeza, la alegría. Y tenemos emociones secundarias, como el orgullo, la culpa. Las emociones secundarias nos diferencian de otras especies. Ningún animal tiene orgullo, culpa, y eso depende del contexto. No es lo mismo la culpa en Irán o en el Medio Oriente que acá. Pero nosotros compartimos, somos tan emocionales los seres humanos que compartimos emociones primarias con otras especies. Hay otras especies que tienen asco, miedo, ira, etc. O sea que somos seres emocionales. Y de todas las emociones te diría que la más importante es el miedo, porque detecta el peligro para sobrevivir, que es básicamente lo que hacemos de hace miles de años y seguimos haciendo. Y cuando sobrevivimos, nosotros somos tribales, el otro es algo que nos asusta, por eso tenemos que estar educados y vernos como nación colectivamente, y no nos importa la verdad. Entonces, si hay una persona que entra acá al estudio con un revólver y empieza los tiros, todos nosotros vamos a correr. Y va a haber cambios corporales, va a haber redistribución de la sangre para correr. La sangre no va a ir al aparato digestivo, va a ir a los músculos, va a haber taquicardia, hipertensión arterial, dilatación de las pupilas, midriasis. Eso es miedo. Si zafamos de que nos maten acá, vamos a sentir el miedo. El sentimiento viene posterior. Pero la amenaza es real, viene una persona con un arma. Ahora, si nosotros nos imaginamos ahora que está viniendo una persona con un arma, eso es ansiedad, porque la amenaza es imaginaria. Y acá... Qué bueno. Y acá la ansiedad es un mecanismo del miedo para anticipar, es un mecanismo anticipatorio del peligro. Es la diferencia entre el miedo y el temor. El temor señala y advierte. El miedo es la consumación de una angustia que nos ha dominado. Déjame decirte 3 cosas que sabemos desde la ciencia del cerebro que pueden ayudar a la gente, porque es lo que está viviendo la sociedad, y es un poco lo que decía Martín recién, que él lo conoce bien porque es experto en economía del comportamiento y ciencia del comportamiento. Nosotros tenemos un mecanismo que se llama negligencia de la probabilidad. Es una conducta bastante estudiada en la economía y en la conducta humana, que básicamente
si vemos mucho la amenaza, por ejemplo, si nosotros vemos imágenes de ahora de España, si vemos audios de Italia, si vemos permanentemente imágenes de China, vamos a pensar que la probabilidad de enfermarnos gravemente es alta. O sea, es una negligencia de la probabilidad. O sea, si una persona de 40 años empieza a ver imágenes que no está en un sector de riesgo y está en buena salud, empieza a ver imágenes permanentemente en la televisión, en los medios, en los WhatsApp, va a pensar que su probabilidad, porque la amenaza... Entonces, utilizamos el afecto como información. Tengo miedo y es información para evitar el peligro. Y también lo que tenemos es una ilusión del control, que vos lo leías, lo decías, perdón, cuando iniciaste este diálogo, que la religión hablaba de la... La ilusión de la certeza. La ilusión de la certeza. Bueno, en la ciencia hablamos que tenemos la ilusión del control. Nosotros no podemos controlar. Y lo que hacemos para evitar que controlamos, para relajarnos y para sentirnos mejor transitoriamente, es ir a comprar barbijos o gel, pero eso es transitorio. Después, la ansiedad viene reforzada. Cuando tenemos el papel higiénico en casa y el gel, los aliviamos unos minutos. No pensamos en el bien común y después viene la ansiedad reforzada. O sea que lo que tenemos que hacer para evitar estos mecanismos biológicos de sobrevivencia es lo que haces vos un poco. Primero, información confiable de organismos de salud, de medios serios, de periodistas serios, de expertos. Segundo, calmarnos. Disfrutar el presente, concentrarnos en lo bueno que tenemos, ver razonablemente las probabilidades de enfermarnos que tenemos, y eso nos va a ayudar para, entre todos, ser más inteligentes colectivamente para afrontar estos momentos difíciles. Interesantísimo. Graciela, si te escucho. A raíz de todo esto, y muy atinado todo lo que decía Facundo y te agregaba, la pregunta hoy es desde el punto de vista de la política. ¿Estamos recibiendo buena información? ¿Se están tomando buenas medidas de parte de quienes son responsables de la cosa pública, para llamar en líneas generales? Personalmente creo que sí. No sé si todas, pero se están tomando buenas medidas. El rumbo es el correcto. Para mí, el rumbo es el correcto, pero por sobre todas las cosas, y comparando con lo que pasó en España y en Italia, acá se empezó antes, por suerte. Tal vez por esas imágenes a las que mencionaba Facundo recién, que vimos tantas, que bueno, hubo una sensibilidad. Y ahí es donde viene lo que decía, me parece a mí, Santiago, sobre la necesidad de amucharnos. Hoy, hace un rato, antes de venir para acá, escuché la noticia de que el presidente convocó a los presidentes de todas las bancadas. Exactamente. Para tomar decisiones políticas en común. Ojalá ese mecanismo le sirva a este presidente para limar o para superar las diferencias internas en el sentido del mejor bien común, es decir, de la búsqueda de consensos. Si es por esta enfermedad, en buena hora. Ojalá no hubiera sido una enfermedad. Claro. Ojalá hubiera sido otras circunstancias. Pero yo me alegro de que el impulso haya sido decir, señores, este compromiso es de todos. Es de todos. Y por favor, que después no se desdiga. Bueno, eso ya veremos. Porque esta es una sociedad que responde, ¿eh? No es una sociedad pasiva. No es tan fácil llevársela por delante, por suerte. Por suerte. Entonces yo, antes de que vos fuera a pasar a otro tema y que te agradezco muchísimo, necesité complementar lo que decía Facundo, que es de la voluntad de cada uno, a lo que es la responsabilidad de quienes te pidieron el voto y te prometieron que se iban a ocupar del bien común, es decir, de la cosa pública. Ahora en un ratito iba a mostrar tu libro, lo muestro ahora en la tapa, porque me parece que este libro recientemente publicado tiene... Oíme, reeditado. Reeditado. Sí. Una potencia en lo que tiene que ver con lo más profundo que tienen los países, que es el respeto a los derechos humanos, y sobre todo en este país que pasó la dictadura más feroz, pero también lo que tiene que ver los derechos humanos en esto, esa actitud discriminatoria hacia el otro, pero ahora lo vamos a conversar. No quiero dejar pasar a Martín, con el cual después vamos a hablar de su especialidad de la hecatombe económica, de los mercados, de la falta de la estanflación. Pero quiero aprovechar tu especialidad en la economía del conocimiento y lo que ellos mismos han planteado. Respecto de esto, ¿qué mirada podés aportar, Martín? No, bueno,
básicamente, primero se ha dicho mucho, tampoco lo dije yo, hay un libro de Nassim Taleb que tiene unos años ya, que se llama El Cisne Negro, que habla justamente de los eventos que son imprevisibles y que tienen consecuencias devastadoras, ¿no? En general no estamos preparados para estas cosas. Y entonces aparece la cuestión de la incertidumbre, y sobre todo la incertidumbre casi radical, te diría, no en el sentido, siempre que tomamos decisiones lo hacemos en contexto de incertidumbre, certeza no hay nunca, amor. Seguro. Pero vos por lo menos hasta cuando jugás a la ruleta, sabés que puede salir el negro o el colorado más o menos la misma cantidad de veces, pero acá en realidad hay un tipo de incertidumbre que Keynes llamaba para explicar la crisis de los años 30 y es parecido y pertinente a lo que está pasando ahora y lo que va a pasar en lo económico, incertidumbre radical. ¿Y qué quería decir incertidumbre radical? No tenemos la menor idea de qué va a pasar. Ya. Y entonces el no tener la menor idea hace que no puedas tomar cobertura frente al riesgo, hace que no puedas poner un huevo en cada canasta, hace que contraigas absolutamente cualquier decisión de consumo, que contraigas absolutamente cualquier decisión de inversión. Imagínate en este contexto qué empresa va a estar pensando en tomar una decisión de producción para mañana, nadie. Entonces, finalmente, por un lado o por el otro lado, sea que realmente nos cuidamos y entonces la enfermedad, si nos quedamos todos en casa, obviamente producimos menos y entonces la economía se cae, pero también si nosotros no nos cuidamos pasa exactamente lo mismo, porque si la gente se enferma tampoco va a poder ir a trabajar. Entonces, Más aumenta el gasto público en salud. Todavía. Entonces, digamos, la característica central de la crisis está, después nos vamos a meter puntualmente con los programas, lo que se anunció hoy, paquete medidas, etcétera, pero la característica central es el fenómeno de incertidumbre. Estamos ciegos, tratando de movernos en un espacio en el cual no vemos, no tenemos la menor idea de lo que tenemos adelante y tenemos que tomar decisiones, y eso es lo que también nos da un poco de miedo y un poco de ansiedad. La desesperación, tenemos que imaginar algún escenario posible y ese escenario posible lo anticipamos porque nos mata no tener certeza. Necesitamos, el hombre en la religión, en tantas otras cosas, busca esa certeza que siempre necesita para poder caminar, y si no la tiene la inventa, ¿no? Y en cierto sentido la política tiene un poco esa responsabilidad, Graciela, de tratar de dar en el medio, de coordinar las expectativas individuales y tratar de aportar algo de certeza en esta incertidumbre. Además, los políticos tienen como obligación hacer docencia. Claro. Si algo destacó, por ejemplo, Alfonsín, Claro. es que era docente. Con la gente. Te recitaba el preámbulo de la Constitución para decirte que había que volver a las instituciones. Y te lo recitaba hasta que te lo aprendías de memoria. Es decir, cualquier político tiene que explicar y hacer docencia. Yo tengo, hablando de neuronas, tengo ¿Tenés? hablando de neuronas, yo no tengo muchas, pero sí tengo una debilidad por aquellos que las tienen. Soy un cholulo de la inteligencia, de la innovación, de la creatividad, de la excelencia en cada uno de los campos. Y los quiero invitar a estos 4 personajes de lujo que tenemos en este programa a que compartamos un minutito de un video que a mí me voló la cabeza, como dicen los chicos. Quiero saber la reacción de ellos frente a este señor que hace 5 años dijo esto. Bill Gates. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Los enemigos no van a ser los misiles, sino los microbios. Hace 5 años anticipó que no estábamos preparados. ¿Qué reacción te produce esto? Bueno, porque obviamente adivino no es. No es adivino. Yo diría que incluso es la expresión de un profundo sentido común, que es el que acompaña a un hombre de ciencia que ha podido comprender esto. El organismo humano no es un organismo que esté preparado para ser inmune a lo inesperado. Quiero volver en este sentido sobre lo que decía Tetaz, que es tan interesante. Cuando los márgenes de incertidumbre en una comunidad superan un grado determinado de tolerancia, descalifican al ser humano como ser funcional. Perdemos funcionalidad.
Lo que él está diciendo es, cuidémonos de lo imprevisible. Claro. Y lo imprevisible en el caso de estas pestes, que esto me parece muy interesante, es lo siguiente. La nuestra es la cultura de la previsibilidad. Tenemos una medicina que apunta a lo previsible. La idea de estar sano significa anticiparse a la enfermedad. Y de pronto, pese a todas las medidas que solemos tomar, llevados a veces por la jactancia de lo logrado, olvidamos lo imprevisible. Y lo imprevisible irrumpe, no desde el lado de donde lo esperamos, sino desde donde no lo esperamos. Este hombre está advirtiendo que estemos muy atentos a lo que subestimamos más, que es lo imprevisible. ¿Qué es lo imprevisible? ¿Facundo? Bueno, coincido y además humildemente agrego que sugiero que vea a todo el mundo, la audiencia, esta charla TED de Bill Gates. Entera, obviamente. Entera, la pueden buscar en YouTube, en TED. Pero él lo que está también diciendo ahí es que no subestimemos la ciencia, la salud, porque él plantea, si ven entera esta charla, que el mundo podría haberse preparado mejor para esta epidemia. Y él da algunas ideas de cómo hacerlo, pero básicamente también lo que está diciendo es que la salud no es un gasto, es una inversión, que la ciencia no es un gasto, es una inversión. Y como argentinos también espero que todo esto nos ayude a pensar más en la ciencia, en la salud, en la educación, que no son gastos, son lo que desarrollan a los países. Y aún así los países más desarrollados tienen dificultades. Y bueno, nosotros que somos más vulnerables tenemos que, es como decía Nerú, cuando lo criticaban a él que invertía mucho en ciencia y en educación y en laboratorio científico y le decían, pero la India es demasiado pobre para invertir en esto. Y justamente, dice él, porque somos pobres no podemos no invertir en lo que nos va a hacer más desarrollados. Así que creo que Bill Gates lo que está planteando, además de lo que decía Santiago y otras cosas que tiene esta charla, es la importancia de tener una sociedad más basada en la ciencia, en la salud, en la educación, en el conocimiento, porque Martín, vos y Santiago hablaban de incertidumbre, que es un tema clave que nos está pasando a todos. Y uno de los mejores antídotos para la incertidumbre es el conocimiento. Claro. La educación, enseñarnos, que es una de las condiciones humanas por las cuales yo soy, dentro de toda esta situación, optimista. Yo creo que vamos a salir con daño, pero vamos a salir, va a haber luz a lo largo del túnel, pero vamos a tener que salir en forma colectiva, inteligente, con altruismo, con inteligencia colectiva, en realidad con todo lo que nos hace humanos. Y esto también, si ya te dejo, no, pero lo que quiero terminar es que esto también es reivindicar al ser humano. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis? No lo va a hacer ninguna computadora, lo vamos a hacer los humanos. Siendo más humanos todavía. Y además, viste que hablamos con el miedo que las computadoras van a superar al ser humano. Una computadora, por más sofisticada que sea, no va a tener la empatía, la inteligencia colectiva, la capacidad de enseñar, el altruismo, la capacidad de cooperación que tenemos los seres humanos para enfrentar esta crisis. ¿Qué querías agregar? Sí, no, es valorable absolutamente lo que está señalando Facundo. Yo quiero agregar esto, quizá complementariamente. Una de las funciones de la ciencia, creo yo, es enseñar, y en la matemática eso a veces se advierte, que ninguna solución es suficiente. Que no hay demostración, por persuasiva que sea, que baste para liberarnos de la conveniencia de lo que Oscar Wilde llamaba así. Es conveniente ser un poco improbables. Yo creo que es conveniente ser improbables, que la ciencia debe ser más einsteiniana. Claro, interesante. Coincido. No, yo pensaba que tenemos antecedentes. Por ejemplo, siendo Sarmiento presidente, esto me lo contaban en una visita al Museo del Agua, que es el viejo tanque que está ahí en la calle Córdoba y ya funciona como museo. Alguien vino y le dijo, señor presidente, había pestes, y le dijo, señor presidente, hay dinero para hacer 5 hospitales. Y Sarmiento dijo, hagamos un sistema de agua que permita que la gente tome agua limpia y no se enferme. Pongámonos antes de la enfermedad. Por cierto que se terminó haciendo, como las cloacas, después de su presidencia. Pero él le dio el puntapié inicial. Evitar que lleguen a los hospitales. Exactamente, porque al hospital vos mandabas los apestados. Claro. Pero antes se estaban apestando con el agua sucia, servida, que estaban tomando del río, sin limpiarla. Bueno, tenemos
antecedentes de esto, no tenemos que asombrarnos. Y yo creo que en el caso de Bill Gates, es muy posible que, conociendo incluso y teniendo datos que por ahí nosotros no tenemos, mirando el mundo y viendo que las guerras monumentales que habíamos tenido cada vez se van achicando y se hacen más locales, dijo, bueno, ¿cuál viene? ¿Cuál es el peligro que viene? Y el peligro que viene son las posibles enfermedades. Y es cierto, cada tanto ocurren que aparece algo nuevo que mutó. Y ante eso es una vez más el desafío a nuestra imaginación, a nuestra decisión y la creatividad. Si el hombre se queda sin eso... Es también un problema de las democracias, ¿no? Porque electoralmente garpa más hacer un muro que construir un centro de investigaciones para un microbio que no lo ves. Claro. Desde el punto de vista de la representación, es fácil de representar mentalmente un misil. Yo me imagino, claro, un misil. Ahora, si yo te digo el coronavirus, ¿alguien vio el coronavirus? No, está el dibujito este dando vueltas ahora, que lo vemos, es una simplificación para entenderlo un poco, pero nadie lo vio. Entonces, la falta de representación mental del fenómeno que estamos tratando hace que sea difícil. Recién, inclusive, hay un problema grave más acá. En los primeros días, hubo gente que la canchereaba con el tema y que sobraba la cuestión de la cuarentena. Hubo líderes políticos, hubo intelectuales que la canchereaban, países enteros. Y porque fundamentalmente les costaba representarse mentalmente un fenómeno exponencial. Así es. Para que darte una idea y dársela a la audiencia. Una gripe común, Alfredo, normalmente tiene una tasa de contagio de 1,3 personas por cada persona enferma. Sí. Con ese ritmo de contagio, 1,3 personas, vos en 20 semanas de un caso pasaste a 1000. No. Este fenómeno tiene una tasa de contagio de 2,2 personas por cada enferma. No parece mucho la diferencia. Vos me decís 1,4, 2,2, pero con 2,2 contagiándose por semana, cada vez por cada caso se contagian 2,2, en 20 semanas tenés 7 millones de personas contagiadas 7 millones. en el país. Claro. Y 7 millones de personas contagiadas, y 5 millones tienen que ir, 5%, perdón, tienen que ir a terapia intensiva, 5 por 7, 35, tenés 350.000 personas que tienen que ir a camas que no existen de terapia intensiva. Y a respiradores que no existen. Que se mueran. Respiradores que no tenemos y a camas de terapia intensiva que tampoco tenemos. Graciela, no quiero dejar pasar esto. Dale. Este libro que está reeditando se llama La historia de los derechos humanos en la Argentina y obviamente está dedicado a tu hijo desaparecido, a Pablo. Tiene un capítulo incorporado a último, porque en Sudamericana me dijeron reeditarlo porque estaba agotado. Sí. Entonces yo les dije, así como terminó, en 2006 creo que lo había terminado, le está faltando el capítulo de qué pasó con los derechos humanos en la época del kirchnerismo. Claro. Desde el punto de vista de la política y la utilización del tema de derechos humanos, la instrumentalización. Y escribí ese último capítulo. O sea que es una especie de manual de todo lo que ha sido los derechos humanos desde, digamos, la principal violación que se hizo en la Argentina hasta estos tiempos. Pero yo quería si podías vincular el tema de derechos humanos a esto, porque yo he visto la discriminación, el hecho de separar al otro, de considerar a un enfermo como alguien que no puede, digamos, no comprender que todos podemos ser enfermos y todos podemos ser discriminados, ¿no? Es que la violación a los derechos humanos parte de un principio que es el otro, que es diferente a mí y por las razones que sean me preocupa y me asusta, lo transformo en enemigo. ¿Al enemigo qué hay que hacerle? Sí, la frase extrema que hubo acá fue al enemigo ni justicia. Justicia, claro. ¿Se acuerdan? Bueno, eso es la perfecta negación de lo que tiene que ver con el tema de derechos humanos, que es el respeto del otro como un prójimo que tiene los mismos derechos que yo. Y eso lo que te enseña a lo largo de este tiempo, si es que te enseña algo, es que al peor enemigo le corresponde el mismo trato en la justicia que el que yo hubiera querido para mi hijo. Exacto. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. No, hay un virus que no puede nada contra la gente de más edad, ¿viste? Que es el virus que pretende atacar la lucidez y no lo logra. Un ejemplo de Graciela, la lucidez no la pueden derrotar. Bueno.
Martín, hoy se han hecho anuncios económicos de todo tipo, 3.000 pesos por única vez a las asignaciones. A las jubilaciones, 3.010 mínima, créditos, que no van a haber aportes patronales, incluso que el gobierno se va a hacer cargo de una parte del salario de aquellas empresas que han sufrido con potencia el impacto. ¿Por qué no me hace un pequeño análisis de qué es lo que realmente es valioso, cuál es la crema de esta información? Mira, para que te des una idea de la magnitud que puede tener la crisis, empezando desde arriba para abajo, en Estados Unidos están calculando que el desempleo, que es el más bajo en 40 años hoy en Estados Unidos, puede dispararse hasta el 20%. Y el gobierno de Estados Unidos puso sobre la mesa un paquete de 850.000 millones de dólares, 2 PBI de la Argentina enteros, que incluye la posibilidad, lo están por administrar, la posibilidad de repartir directamente un cheque de $1.000 a cada ciudadano. Sí. Mirá la magnitud. El sentido del paquete de medidas anunciado hoy por el gobierno va en el sentido correcto. Mi temor es que se quede corto. Que se quede corto en magnitud y que se quede corto en alcance. ¿Por qué en alcance? Porque, a ver, bajemos del número macro a la realidad, lo que le está pasando a mucha gente todos los días. Porque cuidarnos y quedarnos en casa y nadie sale y suspendemos todas las actividades, para el que es empleado público, bueno, tiene alguna complicación de logística en su casa, pero el ingreso lo va a seguir teniendo. Para el que es empleado de una empresa grande que puede soportar el sueldo, bueno, mal que bien, que tiene espalda, home office, encontrar la manera, sigue teniendo el sustento. Pero para 35% de la economía es informal en Argentina. Alfredo, ¿sabes cuántos cuentapropistas hay exactamente? Que viven de tener que salir a vender todos los días a la calle algo. ¿Un producto o un servicio? O un servicio. Pequeñas empresas, comercios, un restaurante, un bar, un kiosco, un montón de actividades que te dicen. Un amigo tiene cancha de fútbol y me decía, hoy me llama y me dice, ¿qué hago? ¿Abro la? No, digo, no vas a poder abrir la cancha de fútbol. ¿Y cómo hago, papá? Tengo 5 personas trabajando. ¿Cómo hago para pagarle a las 5 personas? Bueno, vas a tener que ir viendo, arreglando con cada uno, pagarás menos, arreglarás. Bueno, ahora el gobierno parcialmente apoya un poco en el tema de los repos, los famosos repos, que es una medida de algunos sectores que no pueden, están al borde de una quiebra, no pueden pagar el sueldo, el Estado los auxilia unos meses con una parte del salario y además le evitó a las empresas que están en los sectores más afectados tener que hacer los aportes a la seguridad social de los trabajadores. Está bien, va en el sentido correcto y la complementación de ingresos a los perceptores de asignación universal y a los perceptores de jubilaciones también va en el sentido correcto. Ahora, el perceptor de asignación familiar, que es un trabajador de niveles de ingresos bajos, pero que está en blanco, la chica que trabaja en mi casa, por ejemplo, haciendo tarea de limpieza en mi casa, o la que cuida a mis hijos, que no tiene un gran ingreso y sin embargo también percibe una asignación familiar, pero no es la UH, es la asignación familiar, tendría que estar en equivalencia. Ahí se escapó una tortuga, digamos. Segundo, los cuentapropistas, decías vos recién, los autónomos, los monotributistas que hay en Argentina, que son profesionales, muchos, trabajando, que obviamente se les cortó el trabajo con todo esto, se les corta buena parte de la actividad. Y, o sea, en alcance se queda un poco corto. Y en magnitud, cuando uno mira la contundencia con la que le están tirando. En Francia, el presidente Macron dijo, no voy a dejar que ninguna empresa quiebre por este virus. Voy a poner, y puso 300.000 millones de euros arriba de la mesa para evitar la quiebra de todo el sector productivo de Francia. Eso es casi un PBI de la Argentina. Cuando uno mira la magnitud de los paquetes que están armando países, claro, en Argentina el problema que tenemos es que como no ahorramos en la buena... Ni tenemos a quién pedir. Ni tenemos a quién pedir porque estamos fuera de los mercados prácticamente, entonces no tenemos cómo financiarlo. Y el riesgo que tiene el gobierno, que yo lo entiendo, me pongo en el lugar del gobierno, difícil porque está administrando miseria y porque es difícil para el gobierno decir, bueno, sí, no tengo ningún problema. Yo, si quieren ustedes, en vez de 3.000, que el bono sea de 6.000 y el total le doy a la maquinita. Y eso finalmente es, como decías vos al principio, está inflacionario. Claro. La recesión va a ser inevitable, estamos discutiendo cuál va a ser la magnitud de la profundidad de la recesión. Y la inflación va a depender de con cuánto le tiremos para tratar de pararla. Entonces, es complejo. Y algunas medidas que son polémicas en el medio. Los controles de precios y con cierta bravuconada del presidente diciendo acá yo voy a ir a pechar a los que no respeten los precios, sabemos que no funcionó nunca y paradójicamente, aunque es esto contraintuitivo para mucha gente, produce el resultado contrario. Claro. Produce exactamente el resultado contrario, que es que menos productos lleguen a la góndola, que menos productos lleguen a la gente. Pero en general
El enfoque del gobierno está siendo correcto. Yo creo que, lo aplaudo en general el enfoque, creo que capaz que se queda corto en el enfoque, en la escala de la llegada del paquete y en la magnitud. Facundo, me anoté algunos virus, además del coronavirus: la insolidaridad, el pánico, la indisciplina social, el egoísmo extremo, la codicia sin límite, la venganza, la incertidumbre, la violencia con el vecino como si fuera un enemigo, este muchacho que le pegó a la persona de seguridad, la angustia y la ansiedad que también describiste, el aislamiento al que tenemos que someterlo. ¿Cuál te gustaría reforzar como un elemento que hay que tener muy presente para salir de esto? O para por lo menos transitarlo de la mejor manera, ¿no? Sí, primero quiero decir mi opinión de que creo que el rol del gobierno es clave. En estos momentos de crisis tenemos que, nos guste o no el gobierno, tenemos que respetar las instrucciones. Hay expertos, están los mejores expertos de Argentina, de la Sociedad de Infectología, de Clínica Médica. Además, a quien le corresponde liderar esto. Por eso. En España se critica si actuó tarde España, Italia. Es un virus nuevo. En Occidente no teníamos una epidemia desde 1918. Yo sería más cauteloso porque las decisiones son dinámicas, cambian día a día, es algo desconocido. Así que me enfocaría en entender que esto es un proceso del gobierno, pero también del sistema sanitario, de los médicos, los enfermeros, los auxiliares de la salud y también de la comunidad. Porque la conducta humana no funciona con órdenes o con sugerencias. Si un gobierno dice, si un ministro de salud dice hay que comer verdura, fruta y pescado, todos sabemos que hay que comer verdura, fruta, y nadie come en realidad, o muy pocos hacen esa dieta. Entonces, también hay una responsabilidad de la sociedad. Sin duda. Sí. Entonces, no esperemos todo del gobierno, ayudemos al gobierno, más si es con unión nacional, que es lo que necesitamos. Y con respecto a tu pregunta específica, yo rescataría que de todas estas conductas humanas que nombraste, el miedo paraliza. Y nosotros tenemos que evitar el miedo con mayor educación y conocimiento de qué tenemos que hacer concretamente y de preservarnos la salud mental, el bienestar mental, para trabajar colectivamente y hacer las cosas que tenemos que hacer, enfocarnos en hacer las cosas que tenemos que hacer, no buscar información falsa, evitar los WhatsApp que nos llevan a ansiedad. Tenemos que erradicar el miedo o disminuir el miedo que paraliza y hacer lo que tenemos que hacer en forma colectiva. Esto es algo histórico y tenemos que reaccionar, o esto es algo excepcional y tenemos que reaccionar en forma excepcional. Santiago, es un poco el cierre, un poco general de todo este debate. Después quiero compartir un video que es en homenaje a los médicos, en homenaje a los enfermeros, a todos los agentes de la salud que están dando una batalla fenomenal y absolutamente desigual. Pero bueno, quería que cerrara un poco... Encantado de esto. Yo estoy recogiendo muchos estímulos de lo que aquí se está conversando, de estímulos provenientes de mis tres compañeros. Por ejemplo, más allá del enfoque estrictamente científico que también nos propuso Facundo, recoger el concepto que él planteó de unión nacional, el concepto de derechos humanos que trajo Graciela, la forma en que recién nos planteaba Tetaz, la relación entre el concepto de cifra, de cantidad, y el peso social que puede alcanzar la dimensión de una enfermedad si uno entiende lo que una cifra puede albergar. Quiero unir a eso el reconocimiento, la solidaridad que le debemos a dos áreas profesionales muy importantes de Argentina, junto con los médicos, que son los diplomáticos que en este momento están en los países más afectados por el virus y que están prestando servicio a miles y miles de argentinos. Que han quedado varados. Que han quedado varados allí, tratando de orientarlos, de brindarles protección, de ayudarlos, y a la gente de nuestra compañía aérea, de la aerolínea de bandera, claro, que van a buscar a esta gente y se exponen también. Creo que el significado de las profesiones de pronto rebasa el terreno convencional de su sentido. Un diplomático como un hombre de educación extremada que está en una actividad neutral y aséptica, si se quiere, desde el punto de vista del reconocimiento social, o un aviador. Y de pronto no. Estos también son argentinos que están no solo
reflejando un espíritu de solidaridad, sino poniendo en peligro sus propias vidas para ayudar a los demás. Bueno, les agradezco infinitamente que hayan venido, la verdad que ha sido un verdadero lujo. Yo me quiero ir al corte con un homenaje a los médicos, básicamente a los enfermeros, a todos los agentes sanitarios que están poniendo el pecho y jugando tanto en este tema, participando con tanta fuerza, como decíamos, en una pelea tan desigual. El video 7 que les quiero poner es los propios agentes sanitarios transmitiéndonos esperanza, transmitiéndonos alegría en el medio de la lucha contra este enemigo número 1 que es el virus, es el coronavirus. Enseguidita nomás, después de esto, volvemos. Hay una parte más política, más que tiene que ver con la justicia. Es el informe especial que trae el doctor Carlos Clá respecto a estas graves amenazas que han sufrido los testigos arrepentidos del kirchnerismo que un poco ahora han quedado a la deriva. Pero primero, el homenaje tan merecido a médicos, enfermeros y a todos los agentes sanitarios. Bueno, lo prometido, la posibilidad también de corrernos un poquito por un instante el tema del coronavirus, y la Argentina sigue, la impunidad continúa y hay algunos personajes muy interesantes en todo lo que ha sido la investigación en los casos de corrupción, que son aquellos arrepentidos del kirchnerismo que dieron información, aportaron papeles, documentos, y ahora el gobierno de Alberto /Cristina los ha dejado a la intemperie porque los ha prácticamente... los ha tirado debajo de un camión, para decirlo como lo dicen en el barrio, porque ha pasado el sistema de testigo protegido a cargo del Poder Ejecutivo, es decir, que los testigos protegidos deberían ser cuidados por aquellos que los testigos denunciaron. Un delirio, pero vamos a escuchar el informe del doctor Carlos Clá. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Bueno, así es como lo decías. Por supuesto que el mundo está ocupado con el coronavirus. Este programa lo hicimos pensando en el coronavirus, pero me parece que es nuestra obligación y también tenemos la necesidad de decir lo que está pasando con los arrepentidos del kirchnerismo, que, como bien decías vos, han quedado a un costado. No solo eso, no solo han quedado a un costado, sino que vienen recibiendo amenazas sistemáticas los arrepentidos, sus familias y hasta sus asesores legales, Alfredo. El viernes, este viernes, hace un par de días nada más que la virulencia de estos días parece que ha pasado hace mucho más. Este viernes el abogado de Víctor Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner, el abogado también de Leonardo Fariña, se llama Roberto Herrera, sufrió una amenaza que la verdad es brutal, es burda. Se bajó de su automóvil, ahí podemos ver, Alfredo, las imágenes. Se bajó de su automóvil, llegó una moto, 2 personas, la de atrás con un casco, la de adelante con una gorra, y le dijeron textuales palabras: ojo lo que hablas de Lázaro Báez. Sacaron un arma, apuntaron al auto y le pegaron el tiro ese que vemos ahí en las imágenes. ¡Qué impunidad! Absolutamente. Tanto que tuvieron hasta la frialdad, la frialdad del profesionalismo, si se quiere, de bajarse, buscar la vaina servida del lugar, levantarla e irse para no dejar evidencias. Por supuesto que el abogado Herrera hizo la denuncia correspondiente y hay otro tipo de evidencias. Ahí estamos viendo también la denuncia en algunas imágenes. Y hay cámaras de seguridad, hay testigos que vieron la moto salir a toda velocidad. Y mientras hacía la denuncia, en ese momento avisan a la policía que habían encontrado la moto, que es la que estamos viendo, esa moto tirada. Apareció a unas cuadras, era por supuesto una moto robada. Pero más allá de eso, impresiona con la facilidad que alguien va y amenaza a otra persona, con la frialdad y el profesionalismo también, ¿no? Porque no es que lo amenazaron y huyeron rápidamente en la moto, sino que se quedaron ahí, incluso hasta levantar la vaina servida para no dejar esa evidencia. Bueno, ojo con lo que hablás de Lázaro Báez, tiene que ver justo con lo que hablábamos la semana pasada del juicio de la ruta del dinero K, que decíamos que está en momento de alegatos, que pronto debería terminar. Bueno, ahora con esta feria judicial empujada, obligada por el coronavirus,
se va a demorar todo un poco más, por supuesto, pero está en el momento de los alegatos y entonces, ojo con lo que hablas de Lázaro Báez, tiene que ver, por supuesto, tiene una línea directa hacia lo que está sucediendo en la justicia y en la ruta del dinero K. Él, recordemos, es abogado de Leonardo Fariña, como les había dicho. Pero no solo tiene una pata judicial esto, sino que el estudio de Herrera, el estudio, no Herrera, pero el estudio donde él está, tiene de clientes también a 2 de los hijos de Lázaro Báez, que es Leandro Báez y que es Melina Báez, y también a la ex mujer de Lázaro Báez, que está buscando... Están en contra del padre. Que están en contra del padre, y la mujer que quiere la parte de la sociedad conyugal que le corresponde. Dice, ¿cuál es la mía? Dice la mujer. Me tengo que llevar la mía. Dice, bueno, tanto es que dicen hay 1 millón de pesos, Alfredo, 1 millón de pesos todos los meses que reciben en el estudio jurídico que representa a Lázaro Báez. Esto es lo que denuncia esta parte, ¿no? Sí. La ex mujer de Lázaro Báez dice, ustedes reciben 1 millón de pesos que tiene que ver con estaciones de servicio que sabemos que alquilaron, otros inmuebles, hay autos, incluso hay autos que dicen están por fuera del embargo que hizo la justicia en la ruta del dinero K y que ex empleados de Austral Construcciones siguen usando, que están a nombre de Austral Construcciones, pero que siguen usando como si fuesen suyos. Digo, ellos creen que hay un montón de bienes que quedaron por fuera del embargo judicial y que hay mucho que se cobra, todos los meses y que no están recibiendo. Entonces, también hay una parte patrimonial, ¿no?, de bienes. Claro. En esta amenaza, al menos es lo que consideran ellos. Por supuesto que la demanda está, que la denuncia que hizo Herrera, recién está circulando en la justicia, así que tienen que investigar. Pero bueno, en principio dice hay 2 cuestiones. La primera es lógica. El juicio que hay de la ruta del dinero K y que estamos en la parte de los alegatos, ojo con lo que hablas de Lázaro Báez, tiene evidentemente que ver con eso. Claro. No tiene demasiada lectura. Y también la otra parte que tiene que ver con los bienes y cómo se reparten los bienes del patrimonio que construyó rápida y milagrosamente Lázaro Báez. Pero no es la única denuncia. Y acá es donde me parece, ya esto es muy grave, pero se agrava más la situación. Sí. Hace 10 días nada más, Víctor Manzanares fue amenazado. Víctor Manzanares, decíamos, ¿no?, ex contador de la familia Kirchner. Que aportó una cantidad de documentación. Muchísimas. El año pasado Víctor Manzanares declaró y le apuntó directamente a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que hay 200 millones de dólares que hay que descubrir dónde están, pero están. Bueno, ese hombre salió el año pasado de prisión, pidió la excarcelación, se la concedieron. Y además renunció al programa de protección de testigos, que ya vamos a ver que es una constante. Bueno, ¿y se fue a vivir a Río Gallegos? Se fue a vivir a Río Gallegos, tiene una custodia apenas, no tiene la protección de testigos, tiene una custodia y tiene un GPS que indica dónde está. Entonces, el GPS es una especie de celular que es una tobillera más un GPS. El GPS simplemente lo que hace es indicar dónde está. Lo geolocaliza. Exactamente. Cuando él se acerca a alguna frontera, por ejemplo, o cuando se acerca a un aeropuerto, lo llaman. Ese GPS tiene la posibilidad de que lo llamen. Funciona como una especie de celular. No. Y ahí lo llaman y le dicen, ¿qué estás haciendo? No te podés ir del país, bueno, lo que sea. Bueno, ese teléfono solo lo tiene el Ministerio de Justicia, el único capaz de llamarlo. Ni siquiera, dicen, lo tiene su familia. Su familia se comunica a su teléfono personal. No sabe el número. No sabe ni él mismo el número. O sea, solo el Ministerio de Justicia tiene la posibilidad de llamarlo ahí. Bueno, hace 10 días lo llamaron ahí y le dijeron 3 cosas. Le dijeron el apodo que usa el hijo en las redes. Un menor de edad, chiquitito, ¿eh? El apodo que usa el hijo en las redes. Le dijeron el apodo que le dicen a él aquellos que lo llaman de manera maliciosa, digamos, los que lo conocen mucho y lo llaman de manera maliciosa, le dicen como le dijeron también en esa comunicación. Y además le dijeron, ¿tenés problemas de humedad? Días atrás, él había visto que se le había inundado el sótano y empezó a llamar, por supuesto, como haría cualquiera, a gente a ver si se lo podía arreglar, le contó a otros, se me inundó el sótano, bueno. Claramente lo que él interpreta de esta situación es, quisieron decirme, conozco a tu familia, te conozco íntimamente a vos y sé lo que estás haciendo. Claro. Básicamente lo que Manzanares dice y lo que ha denunciado en la justicia, por eso lo contamos, esto está denunciado en la justicia, Manzanares dice, están espiando, saben de mi familia, saben de mí y me están espiando. Quiere decir que él apunta directamente a alguien de adentro del Ministerio de Justicia. Dice, no puede salir de otro lado. Poder Ejecutivo, claro. Exactamente. Bueno,
¿Qué pasó el año pasado? Y, por ejemplo, Fariña también tuvo que salir del programa de protección de testigos. Bueno, el año pasado, Mauricio Macri, cuando se estaba yendo del gobierno, ya en la parte final, hizo un decreto para que el programa de protección de testigos pasara a la órbita del Poder Judicial. Claro. Rápidamente Alberto Fernández lo derogó y eso volvió a la órbita del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el debate? Bueno, que muchos de los que están acusados en todas estas causas de corrupción de las que estamos hablando son hoy gobierno. Claro, no se puede poner al zorro a cuidar las ovejas. Bueno, hay un tuit de Patricia Bullrich, me parece que lo tenemos, ahí está, donde justamente habla de ese tema. Habla Patricia Bullrich de amenazar, amenazan al abogado de Fariña y de Manzanares, lo que quieren es amedrentar a la justicia. A ver, lo leemos ahí. Pasamos de testigos protegidos baleados y amenazados por las mafias. Para esto querían administrar el programa de testigos protegidos. Esa es la última parte y es la importante, ¿no? Lo que está diciendo Patricia Bullrich es lo que reclamaba justamente no solo lo que intentó hacer Mauricio Macri en su momento, sino lo que muchos de que estaban en ese programa de protección de testigos reclamaban. Decían, bueno, al final, lo que decías vos, nos ponen a cuidar a los mismos que a los que estamos acusando. Bueno, Fariña, a quien te nombraba anteriormente, también sufrió varias balaceras, terminó yéndose del programa de protección de testigos, por cuestiones personales también, dice él, pero bueno, básicamente esta es una de las cuestiones principales. Y después hemos visto con otros arrepentidos, rápidamente los nombramos, que también ha pasado una cosa similar. O los amenazan o les arman operaciones para intentar entonces desacreditarlos de alguna manera, ¿no? Lo vimos con Van der Rule hace poco, claro. e hizo una entrevista con Nicolás Wiñaski para negar que le habían pagado para declarar en contra de... además hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es, así es. Bueno, lo mismo con Oscar Centeno. Oscar Centeno, el principal actor para que uno de los juicios fundamentales que se abrió contra la corrupción kirchnerista avance, que tiene que ver con la causa de los cuadernos. Bueno, Oscar Centeno el año pasado en un portal ligado al kirchnerismo aparecieron fotos de dónde vive, testigo protegido, dónde vive el testigo protegido, hablando de que son las fallas que tiene el sistema, pero bueno, dando a conocer... Que lo conocen. Exactamente, exactamente. Y hasta sufrió lo mismo José López, a quien debido, hace pocos días, lo acusó de ser un traidor, de haberse corrido de la grieta y hasta de ser macrista. Sí. José López, ¿no? Bueno, sí. Parte fundamental de... Era la mano derecha de Julio Devido. Bueno, en definitiva ahora Julio Devido le dice, vos sos un traidor y sos macrista, entonces también lo acusa de haberse ido, ¿no? Otra operación. Bueno, en definitiva, Alfredo, todos estos acusados, como bien decías al principio, no solo tienen que luchar contra la justicia y contra sus tiempos, sino también que tienen que defenderse de aquellos a quienes ellos han acusado y que hoy son parte de este gobierno. Bueno, muy completo el informe del doctor Carlos Clá. Una pequeña reflexión a modo de editorial para cerrarlo. Ojo que no le vaya a pasar nada grave a ninguno de los testigos arrepentidos. El gobierno nacional de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner tienen que tener presente que es su responsabilidad cuidar la seguridad de estas personas. Insisto, no se crean que la gente se ha olvidado y uno no puede abandonar a estas personas porque son un blanco móvil. En consecuencia, por supuesto que la prioridad hoy es el coronavirus, la prioridad es la situación económica, pero hay sectores y áreas del gobierno que se tienen que encargar de cuidar que no les pase absolutamente nada, que nadie los amenace, porque si no, todas las miradas y toda la lupa van a estar sobre el gobierno nacional. Enseguidita venimos. Palabra de Leuco. Que podría sacar una conclusión respecto de todo esto que nos sirve, nos resulta muy útil para reflexionar unas palabras del Papa Francisco, más allá de las posiciones políticas en la Argentina. Ustedes saben que en algunos aspectos, sobre todo en su relación con el kirchnerismo, soy muy crítico del Papa, pero cuando reflexiona sobre los temas más profundos respecto de lo que es el ser humano, me parece que vale la pena. El Papa Francisco, todavía no se conoce este video, diciendo algo obvio, pero que en estos momentos vale la pena recomendarlo, reconocerlo y recordarlo. Los seres humanos
no somos máquinas. Se vive con el acelerador puesto desde la mañana hasta la noche.